Eduardo yo lo conozco desde hace años, es un colega, un amigo, es un gran investigador en el campo del medio interestelar, de la física de las estrellas de nuestra galaxia y sobre todo trabaja en magneto-hidrodinámica del medio interestelar y medio intergaláctico. Ha hecho varias aportaciones importantes en trabajos científicos publicados en las mejores revistas internacionales. No voy aquí ahora a entrar en detalle, que a vosotros nos interesa, pero sí que os interesa también saber que ha publicado, además de hacer publicaciones científicas, repito, en las mejores revistas internacionales, ha publicado también libros, distintos libros, de nivel más alto y más bajo, a nivel de divulgación. Y entre otros, puedo recordar la Física de las noches estrelladas de Tusquet, libros sobre los fluidos cósmicos, planetas de alianza, Astrophysical Fluid Dynamics, esto claro, es más un libro técnico, de la Cambridge University Press, y también un físico en la calle, que ha sido premio de la Universidad de Granada de Divulgación Científica. Además, cabe destacar que Eduardo Bataner es concretamente ganador este año del premio de la Real Sociedad Española de Física a la docencia universitaria en el año 2009. Pues, y premio también a la excelencia docente de la Universidad de Granada. Así que, sin más, me parece que ya he dado, espero, una imagen suficientemente completa de este gran investigador y gran amigo, y repito, es un placer y un honor para nosotros tenerlo aquí. Él también, como todos, tiene una agenda muy apretada y ha aceptado, digamos, nuestra invitación. Entonces, gracias, Eduardo, y a ti la palabra. Vale. ¿Has encendido? Pero esto... bien, sí. ¿Tienes encendido el micrófono, por favor? Sí, tengo encendido. ¿Se oye bien? Bien, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación de Luigi, la invitación y estas palabras de presentación que, bueno, se ve que es un buen amigo, ¿no? Porque espero que, creo que ha exagerado y, bueno, procuraré hacer la conferencia lo más amena que pueda. Antes de empezar, pues voy a poner aquí una transparencia donde se hace referencia, creo que por primera vez, a cuestiones de magnetismo cósmico. Bueno, no sé si es la primera vez, pero es una muy interesante. No hace falta que lo lea, me imagino que se lee bien por allí. Y pues creo que es algo del siglo XV y además pues está escrito por un marino. Quizá no se pueden imaginar quién es este científico que habla por primera vez de estas cuestiones del magnetismo terrestre, pues resulta que es el mismísimo Cristóbal Colón. Bueno, esto lo tenía preparado para mientras se iban sentando la gente y ahora empieza la conferencia propiamente dicha, que trata sobre el magnetismo de la Vía Láctea y englobándolo o metiéndolo en el tema más general del magnetismo cósmico. Esta es la Vía Láctea, de la cual vamos a hablar. Claro que está hecho con mucho tiempo de exposición, ya cada vez es más difícil ver la Vía Láctea. Bueno, empecemos por la etimología. Siempre las conferencias deben de empezar por la etimología de la palabra y vamos a hablar de la palabra magnetismo. Resulta que viene de un indoeuropeo, mag, que significa tener poder. Y entonces resulta que es una palabra que está emparentada con palabras tan nuestras como desmayar, mago, magia, meiga y magnetismo. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia, pues entonces dice que magnetizar es comunicar a un cuerpo la propiedad magnética, esto parece muy científico, hipnotizar y fascinar a una o varias personas
que me gustaría hacerlo ahora aquí. Bueno, pues vamos a hablar entonces del universo magnético. Hay que decir que se representa el magnetismo, pues si igual de la misma forma que un electrón se representa con un punto, ya sabemos que no es un punto, pero en fin, es una buena imagen que facilita muchas veces las ideas, pues el magnetismo, en lugar de un punto, se representa con unas líneas. Y estas líneas, cuando estamos hablando del magnetismo cósmico, tienen ya propiedades especiales, propiedades mágicas, tal como con esa asociación de ideas con la magia y el magnetismo, porque estas líneas no tienen ni principio ni fin en el espacio, es decir, que no empiezan en un sitio, son líneas que no empiezan en un sitio y no acaban en un sitio, y si entonces tienen que formar bucles cerrados, o bien ir del infinito y irse por el infinito. Normalmente pues habrá que pensar en que no tienen principio ni fin, porque si van del infinito al menos infinito, entonces eso sería equivalente a decir que hay una especie de anisotropía en el universo que coincidiría con la dirección del campo magnético. Y estas líneas del campo, es el magnetismo, lo imaginamos con líneas, tienen también otra propiedad muy bonita, que es que no tienen ni principio ni fin en el tiempo. Es decir, que el magnetismo ni se crea ni se destruye. Hombre, tengo que decir que esto es un poco exagerado, sí que hay formas de producir magnetismo a partir de nada, pero son muy escasas, y entonces el magnetismo es algo que no se crea, se puede amplificar, las líneas de campo se pueden ordenar y se pueden retorcer, pero no mueren ni nacen estas líneas. Digo que es un poco exagerado, pero la idea más sencilla, la idea básica es que tampoco se crean en el tiempo ni se destruyen. Luego, si ya entramos en más detalles, sí, hay formas de que se creen y hay formas de que se destruya. Bueno, y además esto es solamente en el magnetismo cósmico. Esta es una imagen del Sol en un eclipse, y en este caso las líneas se quedan como materializadas. Entonces estas serían estas líneas que se producen en el Sol y que vemos que en general salen del Sol y se van hacia, no el infinito, hacia el espacio interplanetario, formando lo que se llama el viento solar, que es un viento con partículas que además arrastran el campo magnético consigo. El magnetismo del Sol pues se ha estudiado desde hace mucho. Esta es otra imagen donde también vemos que se materializan las líneas del campo porque el plasma tiende a moverse en las direcciones del campo, y entonces pues se queda aquí esto que es básicamente pues lo que sería una descripción física de las líneas del campo, cómo se escapan, a veces no, a veces no, a veces forman unos bucles, que es una auténtica levitación magnética, porque aquí la densidad es mucho más grande que por aquí, y además esto es bastante estable y dura mucho tiempo, y se quedan estos arcos tan vistosos que a lo mejor les hablan más detenidamente en la conferencia siguiente dedicada al sistema solar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver que la magia y el magnetismo pues tienen algo más que ver, y me voy a presentar como otro astrofísico más, como Luigi y como los que han habido antes y vendrán después. Somos como una especie de magos, porque tenemos como magos unas propiedades extraordinarias que no tienen el resto de los humanos. Bueno, lo digo en broma, efectivamente, con respecto a otros científicos o con respecto a otros hombres, resulta que los astrónomos tenemos
la propiedad de que podemos ver el pasado. Porque en el universo, pues, bueno, ahora lo vamos a ver con más. Vamos a ver primero las 4 propiedades que tenemos, las 4 propiedades mágicas de los astrónomos. Podemos ver el pasado, pero no quiere decir que podemos ver cosas del presente y que por deducción o por inducción llegamos a cómo ha sido el pasado, como pueden hacer los geólogos. No, nosotros lo vemos directamente. Podemos ver el ultravioleta. Nuestros ojos, en principio, los ojos de los humanos no están preparados para ver el ultravioleta, pero los ojos del astrónomo sí que lo están. Luego podemos ver el microestado. Esto, pues, es que a lo mejor habéis estudiado algo de mecánica estadística, que trata de, conociendo las leyes que operan a nivel del átomo, el microestado, conociendo el microestado, se trata de encontrar las leyes de cómo evoluciona un conjunto muy grande de partículas. Pero solamente vemos el macroestado, cómo se comporta el conjunto de todas las partículas. Pero resulta que nosotros, todos los demás, no pueden ver el microestado, no pueden ver cada átomo, y ya veremos que nosotros sí. Y luego podemos ver surgir el orden del caos, y esto va a ser de lo que va a tratar fundamentalmente la conferencia, de cómo se genera el magnetismo en una galaxia, porque efectivamente es que, bueno, vamos a decir que hay estas 4 propiedades y ahora vamos a analizar rápidamente cada una de ellas. Bueno, el imán también, como algo mágico, es el juguete por excelencia. La brújula, no hay juguete ni nada tan bonito como una brújula, que es un invento, pues no se sabe exactamente de dónde. Se suele atribuir a los chinos, pero casi podemos decir que estamos seguros que los chinos fueron los únicos que no lo inventaron, porque ellos mismos dicen que es un invento de los extranjeros. A España llega en el siglo XIII, se menciona en las partidas de Alfonso X, y se menciona también por Raimundo Lulio. Bien, podemos ver el pasado. Esto es debido a que la luz tiene una velocidad que es finita y también el universo, pues, tiene un tiempo finito de vida, como es muy conocido por el Big Bang, ¿no? De tal forma que, observando lo que está muy lejos, como la luz tarda en llegar a nosotros, estamos realmente observando lo que ha pasado en el pasado. Y lo estamos viendo directamente, ¿no? No es que lo deduzcamos, sino que lo vemos. Por ejemplo, pues el Sol está a 8 minutos luz. Cuando vemos el Sol, ha pasado ya 8 minutos. Es decir, cuando decimos hay un eclipse, realmente no a lo mejor no está viendo el eclipse, ¿no? Pero como la luz es tan lenta, bueno, las estrellas del cielo, me refiero a las estrellas que vemos normalmente en una noche estrellada cualquiera, están más o menos a unos 10 años luz, es decir, que lo vemos con 10 años de retraso. Las galaxias ya están a varios millones de años luz, y hay un horizonte relativista, es decir, lo que está más allá de este horizonte, pues no lo podemos ver porque la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde que se formó el universo. De tal forma que efectivamente estamos viendo el pasado. Porque en el universo el espacio y el tiempo tienen esa coincidencia. Lo lejano es lo mismo que lo antiguo. Siempre que vemos algo muy lejano, vemos lo que ocurrió allí hace mucho tiempo y al revés. Ahí pues es casi el mismo concepto, la distancia, el tiempo, el tamaño del universo, según la expansión que conocemos, la velocidad de alejamiento, según la ley de Hubble, y desplazamiento al rojo. Todo esto son magnitudes relacionadas. Me imagino que, no sé si ha habido alguna conferencia de esto, pero son conceptos bastante difundidos. Todo el mundo ha oído hablar del Big Bang, de la expansión del universo, del desplazamiento al rojo. Que de todas estas magnitudes, pues los astrónomos preferimos hablar del desplazamiento al rojo porque es
las rayas espectrales se desplazan hacia el rojo y es la forma más objetiva, porque ya la distancia pues, puede depender del tipo de universo, mientras que el desplazamiento al rojo es algo que medimos objetivamente. Unas pequeñas relaciones, no es el momento de poner fórmulas, pero bueno, algunas sí, un poco para hacernos idea de todo esto. Según la ley de Hubble, la velocidad es proporcional a la distancia. No solamente que hay una expansión, sino que lo que está muy lejos se aleja más deprisa todavía, ¿no? Esto es la ley de Hubble. La velocidad no es de alejamiento, no es la misma para todos, sino los objetos más lejanos se alejan más deprisa. Esta es la definición del desplazamiento al rojo. Esta sería la longitud de onda de una raya espectral que vemos en el laboratorio, y esta es la longitud de onda que veríamos en una galaxia, ¿no? Es decir, que únicamente que no se ve la misma longitud de onda para la misma raya espectral. Y también pues encontramos que siempre que este desplazamiento al rojo es la velocidad partido por la velocidad de la luz, es decir, que también aquí hay una relación directa entre el desplazamiento al rojo y la velocidad, exclusivamente si interpretamos el alejamiento de las galaxias como un efecto Doppler. Me imagino que, así ausculto un poco a la gente, el efecto Doppler es algo conocido por todo el mundo. Bueno, pues solo he visto un sí, pero no he visto ningún no, o sea que debe ser que sí, ¿no? Bueno, pues, en fin, me es un poco difícil saber lo que conocéis o no conocéis. Es decir, que sin que esperar al final, a lo mejor podemos interrumpir y hablar del efecto Doppler o de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues también nos interesa mucho el tamaño del universo. Comparando, esto viene a representar el tamaño del universo comparado con el tamaño del universo actual, y está muy relacionado con el desplazamiento al rojo. Es decir, que cuando estamos observando algo que está muy lejano, también estamos observando algo que ocurrió cuando el universo era mucho más pequeño que ahora, ¿no? Todas estas relaciones, la cosmología, uno de los problemas básicos que tiene es conocer cómo es el tamaño del universo, cómo va evolucionando con el tiempo. Bueno, una pequeña tablita para centrarnos. Si el desplazamiento al rojo es de 0,003, entonces ese objeto está a 47 millones de años luz y se aleja con una velocidad de 900 kilómetros por segundo. Es que conviene hacer un poco de números para saber de qué estamos hablando. Si una galaxia está a 0,3, entonces está ya a 4,6 gigaaños luz y se mueve, se aleja de nosotros, si es que interpretamos el alejamiento o la expansión del universo con efecto Doppler, se aleja con 90.000 kilómetros por segundo. Si z es igual a 1, pues ya estamos hablando de 12 gigaaños luz y una velocidad de 3/5 la velocidad de la luz. Si z es igual a 5, ya estamos hablando de cuásares lejanísimos, entonces ya la velocidad es 12 treceavos de veces la velocidad de la luz, cuando el universo era 6 veces más pequeño que hoy. Z igual a 10, quizá es la galaxia más lejana que se ha encontrado, ya se aleja a una velocidad de 99 partido por 101 veces la velocidad de la luz. Y ahora vamos para atrás, es decir, que usted está a 10 a la menos 8 segundos luz de mí. Quiere decir eso que realmente lo que pretendía que era una propiedad mágica del astrónomo, no, en realidad la tenemos todos. Porque claro, si el Sol, por ejemplo, tarda 8 minutos en mandarme la luz a mí, pues yo también tardo 10 a la menos 8 segundos en enviárselo a ustedes. Es decir, que también me están viendo a mí en el pasado. O sea que yo a lo mejor he dejado de existir y ustedes hasta pasados 10 a la menos 8 segundos no se enteran. A lo mejor no existo cuando digo esto, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que, claro, son tiempos muy pequeños, pero realmente no los astrónomos, todo el mundo, lo único que vemos es el pasado, ¿no? No podemos ver el presente.
¿Podemos ver el ultravioleta? Pues es por el mismo efecto, porque resulta que el ojo humano solamente es capaz de ver la luz visible, el rojo, el amarillo, del violeta al rojo, pero con este desplazamiento al rojo las líneas y todos los colores se desplazan hacia el rojo y nosotros, cuando observamos una galaxia muy lejana, estamos observando directamente el ultravioleta. Hombre, me dirán que claro que hace falta un aparato especial para ver estas rayas que nadie mira con el ojo, pero en principio pues sí, estamos teniendo unos ojos que aun siendo sensibles exclusivamente al visible como todo el mundo, pero resulta que debido a este desplazamiento al rojo podemos estar viendo el ultravioleta. Y podemos ver el microestado, es decir, que es lo que les decía, tenemos el microestado, por ejemplo, un gas formado por muchos átomos y que los átomos chocan entre sí y las propiedades de los átomos o las moléculas que componen el gas deciden cuál es el comportamiento macroscópico y entonces, pues, es decir, cómo se comporta el gas, pero cuando no vemos los detallitos del microestado. Pues el sueño de toda persona, de todo científico dedicado a la mecánica estadística sería ver directamente el microestado. Y nosotros sí que le vemos, porque resulta que también la galaxia pues es como una especie de gas de estrellas y entonces pues estamos viendo el microestado, es decir, conocemos, no es que conozcamos la distribución estadística de velocidades, etcétera, sino que la estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las estrellas que forman un gas en la galaxia y que, bueno, pues tienen una distribución muy peculiar porque no es isótropa, no todas las velocidades, no todas las direcciones son equivalentes, hay lo que se llama el elipsoide de Schwarzschild y entonces pues hay en unas direcciones la dispersión de velocidades es mayor que en otras, ¿no? Y además también somos capaces de ver el macroestado porque cuando vemos una galaxia ya más lejana la vemos completa y vemos cómo sería ya el macroestado, ¿no? Tenemos esta propiedad. Algunas galaxias para ilustrarlo, pues aquí vemos el macroestado, esta es la famosa M31 que aparece en todas las conferencias de astronomía. Aquí pongo esta porque también aquí se ven estos filamentos como arrancan de la parte central de la galaxia en dirección vertical. Estos filamentos, normalmente en astrofísica, cuando se ven filamentos, hay que pensar en campo magnético porque se tiene esta propiedad de que el plasma se mueve a lo largo de la línea del campo magnético. Esta es la Vía Láctea, tomada cuando yo me fui en un viaje espacial y la vi desde lejos. No, esta propiedad mágica no la tenemos, es un dibujo, ¿no? Bien, incluso pues el fondo cósmico de microondas, que seguramente es más conocido por ustedes porque tienen aquí en la Universidad de Oviedo grandísimos especialistas en este tema. Pues es lo más lejano que podemos ver ahora mismo, ¿no? Es la radiación cósmica de microondas que está tan lejos, estamos hablando ya de una galaxia lejanísima, observada con lo que se llama una lente gravitacional que era z igual a 10. Pues esto ya, esto está a z igual a 1100 aproximadamente y corresponde a un universo que era 1100 veces más pequeño que ahora. Y estamos observando una luz que se produce o que se libera unos 400.000 años después del Big Bang. Hoy, unos 14.000 millones de años. Me imagino que esto, pues, Luigi Tofolati les habrá hablado con bastante frecuencia, aunque he visto que el tema de la conferencia que ha dado anteriormente era más bien de tipo histórico, hablando de Copérnico y Galileo, ¿no? Bueno, pues
más galaxias de macroestado. Esto pues puede ser interesante porque es una galaxia elíptica. Vemos que efectivamente este radio pues es mayor que este radio, es decir, que es una elipse. Y entonces, ¿por qué es una elipse? Pues a cualquiera se le ocurriría que es debido a la rotación de la galaxia. Cuando rota, pues entonces se tiende a alargar en direcciones perpendiculares al eje de rotación. Pero no, resulta que está alargada, cuando se mide su rotación no es para tanto, y está alargada precisamente por esta anisotropía en la distribución de las velocidades. Es decir, que en la dirección donde hay más dispersión de velocidades, allí entonces se alarga la galaxia, ¿no? Es un efecto de esa anisotropía, no es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Esto lo he dicho con un poco de temor porque a lo mejor esta distribución ya no es conocida por los estudiantes de bachillerato, ¿no? Bueno, en fin, que es una distribución peculiar que es la responsable de la forma de las galaxias elípticas. Bueno, y el caos crea el orden, que en realidad es el objeto de la conferencia. Lo que pasa es que he tenido que cambiar un poco y hacerlo un poco más general, porque luego ya me avisó Luigi de que iba a haber estudiantes de bachillerato y que entonces a lo mejor hablar de magnetismo de la galaxia iba a ser un poco duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues el magnetismo de la galaxia. Aquí vuelvo a decir que estas líneas de campo no mueren, exagero, y no nacen tampoco en el tiempo, exagero. Pero pueden amplificarse, pueden disminuir, pueden juntarse o separarse y especialmente pueden ordenarse. ¿Y cómo se ordenan? Pues he aquí, se ordenan precisamente porque hay lo que se llama un efecto que lo explica la teoría dinamo. Esto es responsable del magnetismo de la galaxia, el magnetismo de los planetas y el magnetismo en general en el cosmos. Es que resulta que es un producto de la turbulencia. Por ejemplo, en la Tierra, el giro de la Tierra produce turbulencia en un líquido que está debajo de nuestros pies, y ese líquido, si es conductor de la electricidad, pues tenemos los tres ingredientes. Una galaxia que gira para que produzca turbulencia en el fluido, y el fluido, si es conductor, en este caso es de hierro metálico que es conductor, que está en el núcleo de la Tierra, y entonces puede producir el campo magnético, ¿no? Pues aquí pongo una pequeña tabla. Me tienes que controlar un poco el tiempo. En el cual, pues no voy a hacer mucho hincapié. Es para hablar del medio intergaláctico comparándolo con otros plasmas, otros gases ionizados, ¿no? Cuando pongo aquí -4, quiere decir que es 10 a la -4 medido en centímetros a la -3. Es decir, que hay en el plasma intergaláctico hay 10 a la -4 partículas por centímetro cúbico, y así se puede comparar con otros plasmas del cosmos. Aquí vemos que la temperatura está comprendida entre 10 a la 5, no, estamos aquí, 10 a la 2, ya me parecía demasiada temperatura, que es 10 a la 2 grados Kelvin. Me imagino que todo el mundo conoce el grado Kelvin, y el campo magnético que está entre 10 a la -6 y 10 a la -5 Gauss. Podemos comparar con otros plasmas, con el plasma incluso de todo el universo, y no voy a insistir más en esta transparencia. Si acaso luego suscita discusiones, podríamos volver sobre ella. Bueno, pues el orden se crea debido a este efecto dinamo también en la galaxia. Hace falta la turbulencia, es decir, que esta dinamo es fruto de la turbulencia
que es el fenómeno caótico por excelencia. Entonces, la turbulencia es algo que los físicos temen, los matemáticos temen, porque cuando hay turbulencia hay efectos no lineales y entonces matemáticamente todo es muy difícil de resolver. Desde el punto de vista físico, pues también todo el mundo sabe la turbulencia en los fluidos, que es algo complicadísimo y que se pueden imaginar que estudiar algo tan complicado es muy difícil, pero que también es capaz de producir belleza. La turbulencia pues juega un papel importante, por ejemplo, pues ya estábamos hablando de la turbulencia en la Tierra, no solamente en el núcleo, sino también en la astenosfera. Si no hubiera turbulencia, ¿cómo serían los mapas de la Tierra? Pues serían láminas en blanco, no pasaría absolutamente nada. Pero si cogemos un mapa cualquiera, sea de carreteras, de terrenos, de lo que sea, aparecen siempre muchos colorines, porque es que hace falta diferenciar mucho algunas partes del mapa con otras, y entonces los bellos colores de cualquier mapa, pues en definitiva nos están avisando de la turbulencia. Si no hubiera turbulencia aquí tampoco podríamos estar vivos, ¿no? Entonces vemos que la turbulencia siempre es muy compleja, pero cuando además la turbulencia es magnetohidrodinámica, es decir, en un sistema donde hay campo magnético, el campo magnético influye en el movimiento influye en el campo magnético, y entonces la turbulencia se hace todavía más complicada y todavía más bonita, porque efectivamente aquí vemos pues lo que se llama una región H2, que es ciertamente muy bonita. Pongo aquí algunas imágenes. Siempre cuando hay tanta complejidad, siempre hay que pensar en fenómenos turbulentos. Por eso que la llamamos la terrible turbulencia, pero que en realidad, como estaba diciendo, pues es algo que produce bellezas en el sentido de belleza rara, y claro, no puedo decir que la turbulencia produce vida, pero que si no hubiera turbulencia no habría vida, pues quizá. Aquí otra imagen más, un poco por conocer esto, esto ya pues esto es donde estamos ya hablando del magnetismo en la galaxia, porque estos son regiones H2 que se llaman, que están en las galaxias, y bueno, pues aparte de muy interesantes, pues vemos que quizá mejor se vea en la siguiente. Por ejemplo, pues aquí vemos unas zonas oscuras. ¿Por qué son zonas oscuras? Porque son muy densas y entonces absorben la radiación. Claro, si son muy densas es que hay ahí una gran densidad. Quiere decir que si hay mucha densidad allí se pueden producir estrellas. Es decir, que el color negro en estas imágenes son sitios donde se van a producir las estrellas. En cambio, aquí ya vemos estrellas recién nacidas, y este color azul se debe a que la luz ultravioleta y azul de las estrellas recién nacidas se refleja en el espacio interestelar y produce este color azul, que es como digamos ya una vez que se han producido las estrellas. Pero luego también hay este color rojillo que está producido porque también las estrellas se excitan al átomo de hidrógeno y se producen todas las rayas del espectro del átomo de hidrógeno, pero que en el espectro visible es especialmente interesante la raya que se llama, nosotros la llamamos la raya, en realidad es la Lyman alfa, ¿no? O Lyman alfa del espectro. Es decir, que cuando se ven esta conjunción de colores es que es siempre una combinación de azul, rojo y negro, corresponden a zonas donde se van a producir las estrellas, donde ya se han producido las estrellas y donde están, digamos, perturbando las estrellas con la ionización que producen. Aquí, por ejemplo, pues vemos esta nebulosa del Caballo, que es una zona donde se van a producir dentro de poco las estrellas, y en cambio pues vemos
pues estas estrellas recién nacidas, cómo en su entorno lo iluminan por difusión y se producen estas, y luego esas partes rojas debido a que las estrellas tienen una radiación ultravioleta que ionizan, y tras la ionización viene la recombinación, y esa recombinación produce el átomo de hidrógeno, pero en estado excitado, y para desexcitarse produce la emisión de la raya H-alfa que llamamos, que en realidad no es otra que Lyman-alfa. Las rayas de los espectros del hidrógeno sí que son sobradamente conocidas, ¿no es verdad? Sí, pues vaya, la estudiante que antes había dicho que sí y todos habían callado, pues ahora ni siquiera esta estudiante ha dicho que sí, pero sí, son conocidas, ¿no? Bueno, pues si quedan muchas dudas, pues luego podemos tener un pequeño coloquio si es que hay tiempo, pero por otra parte, pues me pueden interrumpir. Si no llegamos al final de la conferencia, pues tampoco pasa nada, ¿no? A lo mejor puede ser más ilustrativo detenernos en algún punto intermedio. Esto pues es la Vía Láctea, pero observada con una raya del hidrógeno, una raya que es muy poco energética, pero que es responsable de la emisión en radio. Es una raya que se produce a 21 centímetros. Como saben, cuanto más es la longitud de onda, menos energético es el fotón. Es decir, que en realidad, para que emitan en 21 centímetros, estos fotones son una birria, ¿no? Pero nos sirven para estudiar, es un método más, hay que hacerlo con radiotelescopios, naturalmente, y entonces pues vemos que aquí está la Vía Láctea, bueno, la Vía Láctea, no, mejor dicho, el plano de la galaxia, y todo lo que vemos aquí, pues sobre todo es perteneciente a la Vía Láctea. Esto que se ve aquí tan vistoso, pues que no sé cómo se traduciría en español, es el North Polar Spur. Yo creo que la traducción debería ser algo así como el escupitajo del norte o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí esto en realidad no es muy importante, sino que es que está muy cerca y entonces se sale mucho del plano, pero aquí lo que vemos es sobre todo pues el plano de la Vía Láctea, donde es mayor esta emisión de la raya de 21 centímetros, y por aquí pues ya se emite poco. Eso puede ser muy interesante. Esta pues es una imagen que es tan bonita que no resisto a la tentación de ponerla. Es también la Vía Láctea en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, estábamos hablando de radio, pues solamente aquí estamos viendo el plano de la galaxia. En radio pues vemos que esto es por el centro de la galaxia y es cada vez menor. Luego lo podemos ver en otra raya muy importante que es la molécula de hidrógeno H, pero como molécula H2, es decir, donde hay dos átomos de hidrógeno. Cuando medimos el infrarrojo, que son las estrellas viejas fundamentalmente, bueno, el infrarrojo cercano, aquí ya podemos ver el centro de la Vía Láctea. En visible, que viene a continuación, no se ve el centro de la Vía Láctea, pero en el infrarrojo cercano sí. Esto se debe a las estrellas más viejas. No voy a hacer mucho hincapié, esto es en rayos X, es decir, que esta transparencia que se va a quedar con ustedes, porque la conferencia se queda por aquí, pues yo creo que es muy bonito. Ahora aquí ya es en rayos gamma, todas las longitudes de onda están resumidas en esta transparencia. Aquí es cuando se ve ya en rayos gamma, ¿no? Casi siempre lo que vemos es el medio interestelar, que es el que está magnetizado. Solamente en visible, pues no, en visible lo que vemos es estrellas, y en el infrarrojo cercano también. Pero todo lo demás se debe al medio interestelar. Y concretamente, el radio continuo, que es este de aquí, el que está producido por la raya del hidrógeno es este, pero el radio continuo es este, y este está producido por una radiación
que es precisamente producida por el campo magnético y que se llama, a ver qué caras voy a poner, la radiación sincrotrón. Pues sí, son caras raras de los estudiantes, me refiero, ¿no? Las partículas cargadas, cuando están en el seno de un campo magnético, están describiendo trayectorias helicoidales. Una trayectoria helicoidal no es rectilínea y por tanto supone una aceleración. Y cuando cuando una carga eléctrica es acelerada, produce un fotón. Muchos fotones. Y esta radiación, debido al campo magnético y a partículas relativistas que están describiendo trayectorias helicoidales alrededor de la línea del campo magnético, se le llama radiación sincrotrón. Es decir, que aquí estamos viendo algo que está directamente producida por el campo magnético y que es una buena forma de estudiar las galaxias. Estamos estudiando ahora no 21 centímetros, sino lo que hay en los alrededores de 21 centímetros, que es un continuo. Este continuo está producido por esta radiación que está directamente producida, algo así como si fuera el campo magnético la que ilumina esta radiación, ¿no? De esto pues hemos hablado, quizá no de esto de que el campo magnético cósmico está congelado en general. Quiere decir que el campo magnético estaba representado por líneas. Estas líneas se mueven como pinchadas en el medio interestelar. Si el medio interestelar se desplaza, las líneas se van con él. Si el medio interestelar se juntan, se aprietan las líneas del campo y entonces eso quiere decir que hay mayor intensidad de campo, que el módulo es más intenso, y si se separan, pues también el campo magnético se diluye. He aquí otra vez esa imagen del caballo que veíamos antes en una transparencia. Pues sí, todo esto es lo que veíamos, el típico color azul, el negro, el rojo. Como digo, el campo magnético no se crea, pero puede tener, pero claro, si va pinchado en el plasma, pues entonces cuando hay turbulencia empiezan a retorcerse también las líneas del campo y cuanto más se retuercen también más se aprietan. Cuanto más se aprietan quiere decir que la intensidad de campo aumenta mucho, el módulo, y entonces incluso a veces supone tanta energía que se producen auténticas eyecciones, en el caso del Sol, pues hacia el espacio interplanetario, o en el caso de la galaxia, pues fuera de la galaxia. Pero lo que quería decir es que esta dinamo galáctica es responsable de que las líneas del campo magnético estén muy ordenadas, a pesar de que la turbulencia tenía que producir una distribución completamente caótica. Y es que el caos puede generar orden. Esto siempre ha sido algo muy llamativo. Los físicos es algo que, puede estar relacionado con la vida, cómo a base de caos se puede producir orden. La vida no sería el mejor ejemplo, porque la vida es también algo muy complejo, aunque muy ordenado, ¿no? Pues sí, puede producir orden, está relacionado con la vida, y es que en la galaxia, pues no todo, el caos no es completamente aleatorio, sino que hay una fuerza de Coriolis que hace que el gas que asciende se pone a girar en un sentido y el gas que desciende se pone a girar en otro. Entonces eso indica algo que no es completamente caótico y que hay algo de orden, y por un mecanismo más complejo, que no vamos a entrar aquí porque saldría a pedradas, pues entonces se puede producir que las líneas de campo magnético sean ordenadas, porque efectivamente son como círculos en torno al eje de rotación de la galaxia. O a veces también adquieren formas espirales. Esto pues es importante porque
las líneas del campo perfectamente cerradas son capaces de ser producidas por en la teoría dinamo, por el efecto dinamo, pero en cambio cuando las líneas son abiertas, porque las espirales son abiertas al espacio intergaláctico, a lo mejor son líneas de campo magnético que cuando se produjo el colapso para producir las galaxias, entonces se formaron espirales, pero de todas formas a lo mejor lo que quiere decir es que estamos observando algo que refleja el estado primitivo del magnetismo cuando las galaxias se formaron. ¿Qué tal voy? ¿Cómo se mide? Bueno, pues se puede medir por el efecto Zeeman. No insisto mucho en ello porque aparte de que sería complejo explicarlo, resulta que realmente en la galaxia sirve para muy poco. En el Sol es el efecto fundamental de cómo se mide el campo magnético. Pero sí, es que es una pregunta obvia, ¿no? Estamos hablando del campo magnético. Así en la Tierra, pues sí, tenemos imanes, pero ¿cómo se puede medir el campo magnético? Algo ya hemos dicho, con la radiación sincrotrón. Este método tampoco sirve prácticamente para nada, pero la radiación sincrotrón sí que es la que nos puede informar de cuál es el campo magnético. Y no solamente la radiación sincrotrón, sino también especialmente la sincrotrón polarizada, que ya nos dice mucho más sobre el campo magnético ordenado, y la rotación de Faraday. Esto pues sí que conviene decirlo con un poco más de detalle porque es efectivamente un método que es sorprendente de cómo nos puede informar. Hay otros métodos. Bueno, pues la rotación de Faraday, voy a hablar de un experimento que hizo Faraday, que de todos los experimentos que hizo, todos tan interesantes, pues este es menos conocido. Y es que hizo pasar luz polarizada a través de un potente electroimán y la luz que estaba linealmente polarizada, es decir, que si este era el plano de polarización, al pasar por el campo magnético, el plano de polarización giraba. Y esto pues es un experimento muy notable, yo le destacaría mucho, porque además nos permite conocer el campo magnético a distancias tan lejanas como puede ser incluso el fondo cósmico de microondas, aunque de momento nadie ha observado todavía esta rotación de Faraday, pero sí en la galaxia. En la galaxia es algo que se observa muy bien y viendo si este era el plano de polarización y ha girado tanto, entonces decimos aquí el campo magnético en la dirección de observación puede ser muy bien conocido. Bueno, muy bien, tiene muchos errores, pero en fin, es un método que es de lo más interesante. Esto pues es una imagen de cómo el plano de polarización, pero esto se debe a las moléculas más que a la rotación de Faraday propiamente dicha, pero que indica cuál es la dirección del campo magnético. Aquí vemos otra vez ese North Polar Spur que destacaba tanto en la imagen de la galaxia cuando se observaba en radio. Y quizá algo de historia, pues todo empezó cuando Alfvén, un premio Nobel, padre de la magnetohidrodinámica, pues dijo que en el cosmos el campo magnético es duradero, no ocurre como en el laboratorio. En el laboratorio apagamos el aparato y desaparece el campo magnético. Los imanes duran más, pero también si acabamos golpeando con un martillo el imán, no, nadie lo hace, pero el campo desaparece. Pero en el cosmos el campo magnético, como decía, no muere nunca, lo cual es una exageración, pero difunde, desaparece en tiempos que son superiores al tiempo de vida del universo. Y por eso pues prácticamente es duradero. Bueno, pues a Alfvén se le ocurrió decir que el campo magnético cósmico es duradero, que puede durar indefinidamente. Es notorio que un descubrimiento de tal importancia pues fue rechazado por las mejores revistas,
Y entonces, pues Fermi cogió esta idea y pensó que el campo magnético entonces era primordial. Es decir, que entonces se formó la galaxia y el campo magnético estaba ya ahí antes de la galaxia. Cuando se formó la galaxia, el campo magnético no desapareció y entonces incluso fue capaz de decir cuál era la intensidad del campo, que era del orden de 10 a la menos 6 en Gauss, que es un valor correcto. Este es un poco más el campo magnético, la intensidad del campo magnético en la galaxia. Hoyle también decía, Fermi además, pues esto era pues prácticamente cuando la guerra, un poco después de la guerra, se preocupó de estas cuestiones. Chandrasekhar y Fermi, ya en épocas posteriores, decían que todo lo que se separaba de la homogeneidad en el universo y por tanto la formación de las galaxias eran inestabilidades que estaban creadas por el campo magnético. Esto hoy se sabe que es una exageración, pero hoy se piensa que el campo magnético puede influir en la creación de inestabilidades gravitacionales que dan lugar a galaxias, a cúmulos de galaxias y a supercúmulos de galaxias. Jaladnikov, pues se le ocurrió pensar, ¿y si el universo tuviera un campo magnético uniforme? Y le salía un universo en forma de puro, que hoy nos hace gracia, pero en fin, que históricamente pues fue algo interesante. Bueno, pues Penzias y Wilson descubrieron el CMB. Wilewiński pues es un astrónomo polaco que fue el que descubrió la radiación sincrotrón polarizada, que como digo, sin polarizar, polarizada o con rotación de Faraday, es hoy lo que nos permite medir el campo magnético en galaxias, en nuestra propia galaxia, en galaxias que estén muy alejadas, incluso en estructuras pregalácticas, es decir, de antes de que se formaran las galaxias. A lo mejor se le ocurre a alguien, pero ¿cómo vamos a ver las estructuras pregalácticas? Sí, porque ya decimos que en el cosmos lo que está muy alejado es también algo muy antiguo, y también podemos ver las galaxias cuando todavía no existían, cuando se estaban formando. Bueno, pues hay otra serie de ilustres astrónomos. Quizá pues voy a mencionar a Lemaitre, 1933, uno de los padres de la relatividad, uno de los primeros que aplicó correctamente las ecuaciones del campo de Einstein al universo como un todo, pues tenía esta interesante cita que me parece que con ella voy a acabar, que dice Lemaitre que el universo podía ser cíclico, es decir, después de un Big Bang podía haber una especie de recolapso gravitacional y luego volver a rebotar y volver a producirse un Big Bang y otra vez un recolapso. Era lo que se llamaba el universo cíclico, que salía con sus propias ecuaciones. Y entonces él pensaba que este flujo magnético podía conservarse en el rebote y que entonces podía ser simiente de futuras galaxias, con lo cual se establecía una conexión entre las galaxias que habían vivido en una determinada etapa del universo y en la etapa siguiente después del rebote. Me parece que es una idea muy infantil, muy ingenua, a mí me parece muy graciosa, pero muy interesante porque es muy antigua, de 1933. Bueno, pues con esto, si les parece, termino y les agradezco mucho su atención. Brevemente, si alguien quiere preguntar algo, después hay otra conferencia enseguida, pero si hay quien tiene interés en hacer alguna pregunta, sí, por favor.
Muy breve, muy breve. Muy breve. Sí, sí, porque hay otras conferencias enseguida. Así que no hay tiempo. Porque me parecieron interesantes. Entonces, Hazla, por favor. una. Porque después, si acaso, Sí. Veo que son 5 folios de preguntas. Por su conferencia. Gracias. Muy didáctica, muy pedagógica. Ha sabido usted conjugar lo universitario con lo no universitario y eso dice mucho de usted, que se ha tenido que bajar al mundo de los mortales. Entonces, muchas gracias. Usted ha dicho que la magia de la astrofísica. La astrofísica es magia. Entonces, ¿ustedes qué son? ¿Científicos? La otra pregunta, esa es una pregunta, yo voy a ser muy cartesiano, y la segunda pregunta sería lo siguiente. El hombre está bombardeado por radiaciones. Salimos a la calle y está la televisión, las ondas de radio, los taxistas, los teléfonos móviles. La juventud tiene que estar súper conectada necesariamente. Tiene el teléfono móvil colocado al lado del corazón y tal. ¿Qué estudios hay sobre influencia de todo esto en el ser humano? Bien, la primera pregunta yo creo que además es muy adecuada porque, bueno, era una forma de llamar la atención, de que tenemos la propiedad de ver lo que otros no ven, pero desde luego no, la astrofísica es una ciencia, no es magia, es una parte de la física, son las mismas ecuaciones de la física y de la química y de cualquier otra, también de la geología y de la biología, hay astrobiología, hay astrogeología, astroquímica, etcétera. Entonces es algo completamente científico. No es magia, quizá entonces es que, bueno, yo quería hacerlo eso para decir, bueno, aquí estoy yo que soy un mago y llamar la atención, pero claro, tenía el peligro de que a lo mejor pues, se podía pensar que los astrofísicos somos magos y que es una pseudociencia. No, es una ciencia que utiliza la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es buena la puntualización. La astrofísica no es magia, ¿no? Era con las ganas de presentarme como un mago, que era una tentación muy grande, ¿no? En cuanto al efecto que pueden tener las radiaciones, pues la verdad es que pues se sale mucho de mi campo. Quizá el profesor de magnetismo podría estar más preparado para discutir eso. Yo únicamente puedo hablar de las radiaciones que vienen del cosmos. Las radiaciones que vienen del cosmos son mortales, no son mortales, son peligrosas, no son peligrosas. Pues bueno, y bien es sabido que lo que recibimos fundamentalmente son fotones, y hay fotones que sí que son mortales, son letales, son fundamentalmente los que son detenidos por la ozonosfera, que detiene una radiación ultravioleta y que cada vez la detiene menos, aunque parece que ha habido una recuperación últimamente, pero que efectivamente estos pues ya se sabe que producen cáncer de piel. Pero claro, estos son los más llamativos porque han empezado a penetrar ahora. Realmente hay radiación todavía más energética que son detenidos en la ionosfera, a lo mejor nos habla Agustina posteriormente de esto, y estos serían todavía mucho más mortales. Lo que pasa es que aquí sí que no hay ningún peligro de que estos sean, de momento, no nos vamos a cargar la ionosfera como es a 200 kilómetros. Pero la ozonosfera, que la tenemos tan cerquita, pues a lo mejor sí, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más podemos recibir? Las otras radiaciones, pues sí que cuanto más energéticas son más mortales, pero ya empiezan a recibirse menos fotones y por otra parte son detenidos en la alta atmósfera. Porque son tan energéticos que cualquier molécula se fotodisocia, se ioniza, lo que sea, pero se queda con el fotón, ¿no? Luego también recibimos radiación cósmica de distintas energías y bueno, pues si por ejemplo un rayo cósmico de 10 a la 20 electronvoltios te diera en el ojo, pues te dejaba ciego. Pero afortunadamente pues se reciben a lo mejor un rayo cósmico de esta energía por cada 5 años y por una superficie de varios kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, que no hay peligro de que esta radiación nos den en el ojo, ¿no? Bien, pues en
En fin, siento que había 5 folios de preguntas, pero... muchas gracias a ti. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, bueno, igual te pregunto yo así sencillamente como colofón, ¿cuál es la visión más actual del campo magnético galáctico? ¿Hay más bien, digamos, estructuras relacionadas con el medio interestelar, con el núcleo galáctico, con el halo? Solo como resumen, digamos, colofón. Pues sí, digamos que en la Vía Láctea el campo magnético tiene una estructura espiral. Es decir, que se va poco a poco desenroscando, por así decirlo, y acaba conectando con el medio interestelar, con el campo magnético del medio interestelar. En el centro de la galaxia el campo es 1000 veces más intenso. Es 1000 veces más intenso y entonces además, en lugar de estar en el plano de la galaxia formando espirales, sale perpendicularmente en dirección también del espacio intergaláctico, pero perpendicular al plano de la galaxia. Esto es una visión que, digamos, a vista de pájaro, como es muy difícil de saber cómo es. Cuando lo vemos en una galaxia lejana es mucho más fácil, pero aquí que estamos metidos dentro y que en radio lo vemos todo a la vez, lo que está cerca, lo que está lejos, pues es más difícil de determinar cuál es el campo magnético. El fondo cósmico de microondas, de la cual Luigi es un especialista, pues permite también, la misión WMAP permite determinar cuál es el campo magnético de la galaxia, y también la misión Planck, en la cual los dos estamos involucrados, permitirá determinar el campo magnético de la galaxia con mucha más exactitud. Digamos que hasta ahora el campo magnético se utilizaba como método de observación y había la teoría de Dinamo, es decir, cómo se crea o se amplifica el campo magnético, pero últimamente se empieza a reconocer que el campo magnético tiene un efecto dinámico, que es decir, que no solamente es una magnitud pasiva arrastrada por el plasma, sino que además es capaz de producir efectos dinámicos en la propia dinámica galáctica. Bueno, pues muchas gracias una vez más a Eduardo.